Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate, Nueva York. Y es que tenemos dos invitadas importantes en el día de hoy. Como siempre, nosotros somos un referente. Ya dijimos que nuestros invitados son tomados como referencia para otras publicaciones en otros medios, porque siempre dicen cosas interesantes, novedades aquí en Levántate, Nueva York. Le damos los buenos días, la bienvenida a Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana. También está Lady Blanco, quien es la coordinadora de la Comisión Política de Participación Ciudadana, quien visitan en esta vez a la ciudad de Nueva York y están aquí en el estudio con nosotros en Levántate Nueva York. Buenos días, chicas, bienvenidas. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Tocaya. Tocaya. Somos primos. Bueno, y extiendo también esa gratitud por recibirnos en la mañana de hoy. Cuéntenos, chicas, ¿qué les trae esta ocasión por la ciudad de Nueva York? Bueno, primero quiero decir que es participación ciudadana, porque a veces nos confunden que si somos partidos políticos. Realmente Participación Ciudadana es un movimiento cívico, no partidista. Somos una ONG que desde hace 30 años trabaja y lucha por que haya transparencia, contra la corrupción, por fortalecer la institucionalidad, porque la sociedad civil tenga un rol importante en el fortalecimiento de la democracia y también con el tema de la observación electoral, porque es un tema importante en términos de lo que es la democracia electoral. Entonces nosotros trabajamos a nivel nacional, trabajamos con temas que tienen que ver con fortalecimiento del marco jurídico, porque es necesario para poder tener herramientas que puedan dar respuesta al tema de la corrupción, que ha sido un problema muy importante en nuestro país, porque realmente había muchas denuncias, sin embargo no había régimen de consecuencia, no había gente presa, acusada, y eso afectaba mucho. La corrupción es un tema que afecta la calidad de la vida de la gente, las políticas públicas, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión estamos acá en una coordinación con la Fordham University, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y Participación Ciudadana, que hemos desarrollado un proceso de intercambio con pasantes con el tema de la observación electoral. Bueno, Participación Ciudadana, como decía Fátima, tiene 30 años en el país haciendo una transformación institucional, luchando a favor de un país más justo y más transparente. Y en el marco de esto, pues, Participación Ciudadana es la institución en la República Dominicana y ya en el exterior que organiza y se fortalece con la observación electoral. Es la única institución en el país, el movimiento cívico, que hace observación electoral para fortalecer los mecanismos de transparencia en el voto, para fortalecer también el sistema electoral. Y en esta ocasión, bueno, pues ya estamos haciendo como un levantamiento de esos dominicanos, sensibilizándolos para que formen parte de estos procesos de observación electoral. Siempre contamos con los dominicanos en el exterior, no solamente en Nueva York, también tenemos en Boston, tenemos donde hay un dominicano, siempre hay un voluntario que tiene la disponibilidad y la disposición de servir a la democracia de la República Dominicana con su haciendo un voluntariado en la observación electoral. Previo a las elecciones anteriores del 2020, Participación Ciudadana tuvo un papel destacado, tanto a nivel organizativo de la Marcha Verde, como de denuncias en la prensa y en la radio. Y los enemigos de Participación Ciudadana, sabemos de quién estamos hablando, el señor de San Pedro de Macorís, los acusó a ustedes de ser agentes de los Estados Unidos, de cosas. O sea, ¿de dónde provienen los fondos? ¿Cómo se organiza Participación Ciudadana? Porque es importante que la gente entienda de que cuál es el papel realmente, porque se ha echado mucha basura sobre Participación Ciudadana y nosotros queremos saber a dónde está, si hay algo de cierto, es algo siempre llanamente. Bueno, nosotros como institución estamos acostumbrados a que personas que nos adversan siempre lancen informaciones que pueden confundir a la ciudadanía. Así es. Como institución, nosotros somos un grupo de ciudadanos y de ciudadanas comprometidos con un mejor país. Es importante que se sepa que los fondos que llegan a la institución tienen varios orígenes. El primero, nosotros somos una ONG, nosotros presentamos proyectos a diferentes agencias de financiación, agencias de desarrollo, ahí está la Unión Europea, ahí está la USAID, Fondos Canadá, o sea, cualquier institución que dentro de lo que es el marco de relaciones internacionales tiene legalidad en República Dominicana,
y que se ajusta a los temas que nosotros trabajamos, pues nosotros le presentamos proyectos. Entonces, esa es una vía. Otra vía es el voluntariado, que es la fortaleza que tiene la institución. Nosotros tenemos un gran grupo de personas que hacen un trabajo voluntario. Eso no lo entiende mucha gente, porque creen que todo el que está en una institución es porque recibe recursos o un salario. Nosotros tenemos una dualidad. Hay un equipo técnico, que es el que trabaja los proyectos, el que ejecuta los diferentes programas, pero también hay un gran grupo de personas que hacen un trabajo voluntario, es decir, que ponen sus talentos, su tiempo, sus capacidades para fortalecer la institución y fortalecer el trabajo de fortalecimiento de la democracia que la institución hace. Y también, en algunas ocasiones, también hay algunos empresarios que aportan recursos a procesos específicos, y nosotros también tenemos una plataforma de donaciones que lo vamos a promocionar, Claro. porque como institución pues necesitamos recursos para poder realizar ese trabajo. Esas son las fuentes de financiación de la institución. Pero un elemento importante, si nosotros hablamos de transparencia, nosotros tenemos que ser transparentes. Entonces, cualquier información que necesiten, entran a www.pciudadana.org y ahí están todas las auditorías, porque nosotros somos transparentes porque exigimos transparencia. Entonces, me gusta mucho tu pregunta. ¿Sabes por qué? Porque en este mes de octubre cumplimos 30 años de trabajo ininterrumpido, fortaleciendo la democracia, fortaleciendo un país más transparente y más justo. Y en ese trabajo también tocamos intereses. Y en la medida que tocamos intereses, pues vamos a tener enemigos gratuitos, vamos a decir. Nosotros nunca lo consideramos como enemigos porque nosotros hacemos nuestro trabajo y eso es lo importante. Y estamos en democracia, hay que aprender a aceptar lo que dicen. Ahora, nosotros como institución sí nos corresponde sensibilizar a la ciudadanía de entender de lo que hacemos impacta de manera positiva en la calidad de vida de cada uno de los dominicanos. Y porque es importante también que no solo podamos recibir ayuda de la cooperación internacional, porque la ayuda es como dice Fátima, no es que nos llaman y nos dicen tengan este dinero que está aquí. Nosotros concursamos y muchas veces no ganamos, muchas veces gana otra institución, gana otra ONG, muchas veces esos recursos ni siquiera se van a la República Dominicana, si se van a otros países con niveles institucionales más debilitados. Porque nosotros dentro de nuestra región, vamos a decir, podemos ir respirando un poquito, porque lo que estamos viendo es un deterioro del sistema democrático a nivel regional. Entonces muchos de los fondos se van a esos países donde hay más debilidades. Entonces nosotros tenemos que estar, como dice el buen dominicano, joseando y presentando proyectos atractivos para ganar la cooperación internacional. O sea que no es que nosotros nos llaman y nos dan el dinero, nada para y ahora es un momento oportuno y valioso, porque si hay algo que caracteriza al dominicano en el exterior es apoyar a la República Dominicana, y se apoya también en la República Dominicana en la medida en que apoyamos instituciones como Participación Ciudadana, que hace un trabajo maravilloso. Es una institución de contrapeso para lograr que tengamos un país más justo, en donde haya verdaderas políticas públicas que fortalezcan el desarrollo de la nación, donde podamos tener un poco de respiro con el tema de la corrupción y el uso de los fondos públicos. Como decía Fátima, muchos de nosotros somos voluntarios. En el caso mío, yo soy voluntaria y entré hace casi 12 años, de una niña. Pero Lady, a propósito de que tú hablas del deterioro de los sistemas políticos en la región, no solamente en República Dominicana, nos gustaría conocer, que tú eres una experta en el área, cómo está la realidad política en este momento de la República Dominicana. Mira, nosotros venimos, y eso, bueno, el dominicano lo sabe, de una férrea dictadura, producto obviamente también tenemos una débil democracia, pero dentro de esa debilidad de la democracia hemos visto luces, porque si bien es cierto, nosotros hacemos críticas a los partidos políticos, hay que decir que si tenemos una democracia que va caminando, mucho se debe a veces a esa madurez política que presentan los partidos políticos, pero también a la ciudadanía que todos los días se empodera y todos los días comienza a exigir rendición de cuenta, porque a la medida que tenemos rendición de cuenta, bueno, pues vamos a ir construyendo una sociedad más justa. Pero también tenemos, y de participación lo hacemos, y ahora, bueno, eso es parte de nuestra campaña, es la calidad de la representación.
En la medida que tenemos una mejor calidad de la representación, en esa misma medida vamos a ir fortaleciendo la democracia. A nivel educativo, obviamente hay muchísimos retos, porque a veces vemos el tema de la debilidad democrática desde la óptica del Estado, la vemos desde las instituciones, pero también la calidad de la democracia radica también en la forma como vamos educando. Entonces sí, hay muchas debilidades a nivel de la educación dominicana, y esas debilidades están muy enfocadas en la forma en cómo estamos educando a los ciudadanos, a esos futuros ciudadanos, con muchísimas debilidades, sobre todo en conocer cuáles son sus derechos y sus deberes frente al Estado. Entonces sí, obviamente, no nos podemos mirar lo que pasa en el espejo de otros países en la región, porque obviamente en el caso de Perú han tenido más de 7 presidentes en menos de 5 años, estamos viendo El Salvador, estamos viendo Nicaragua, estamos viendo Honduras. Todavía realmente nosotros tenemos mucho que aportar. Sí, yo quisiera agregar algo más, porque está muy vinculado a lo que ha sido la vida de participación ciudadana. Nosotros nacimos en una crisis en el 93, una crisis electoral. Y en el 94 nosotros decidimos organizarnos para observar los procesos electorales. A través de los años, el proceso electoral ha ido mejorando, porque hay una ciudadanía que está empoderada, que está dando seguimiento para que esa decisión que tiene el ciudadano o la ciudadana de elegir quiénes son quienes lo van a representar, pues sea respetado. Eso es democracia electoral. Ahora bien, eso nos hizo ver que el tema no es solamente electoral, sino que había un problema bastante serio con el tema de la corrupción en República Dominicana. Yo les he traído algunas publicaciones de la institución, porque uno de los temas por los cuales nos atacan más a la institución es porque nosotros nos hemos convertido en esa voz que exige transparencia y régimen de consecuencias a las tantas denuncias de comportamientos de corrupción que había en el Estado. Entonces eso nos ha granjeado que muchos sectores que son parte de esa red de corrupción entiendan que la institución le está haciendo mella, que está cerca. Y nosotros duramos muchos años denunciando, tenemos muchísimas publicaciones denunciando la corrupción. Hay un libro que se llama La corrupción sin castigo. ¿Por qué? Porque se denunciaba, se presentaban casos y nunca había un ministerio público, una justicia que tomara los casos e investigara. Ahora estamos en un momento distinto. El país, tenemos ahora mismo 11 grandes casos de corrupción en la justicia. Bueno, salió uno ayer. Bueno, tenemos que 12, eso le iba a decir, que es de la cooperativa Herrera, exacto, que son más de 2.000. Todavía no ha entrado al tren, o sea, fue anunciado ayer. Vamos a ver de qué. El operativo Búho, ya iba a hablar del operativo Búho, que es la cooperativa Búho. Exacto, le iba a preguntar sobre internacional hay una discusión, y creo que es el tema básico entre Putin, Xi Jinping y Biden, y lo que se llama los países democráticos. ¿Para qué sirve la democracia? Y yo estoy participando, asistí a un seminario reciente donde de todas las regiones de países del tercer mundo del mundo, Latinoamérica es donde hay más países democráticos. Pero al mismo no, esos son disfrazados. Está bien. Una cosa es lo que dicen las constituciones de los países, otra cosa es la calidad de la democracia, que es la realidad. Pero está bien, pero es indudable que lo que se aspira a como democracia es más, existe más en Latinoamérica lo que existe en Asia o lo que existe en África. Bueno, en Asia si no comparamos, se está reduciendo la pobreza, en Latinoamérica crece. África, que no se puede hablar de que son países democráticos, son países, está creciendo a 6%, Latinoamérica a 0.8%. Pero la pregunta es la siguiente. Sobre el tapete está la diferencia entre gobernanza, gobernabilidad y democracia. Y todo el mundo pone esos países que no son ni transparentes ni democráticos como con niveles mayores de gobernanza, pero tienen garantizada gobernabilidad pero no tienen democracia. ¿Cómo nosotros podemos venderle a esa juventud que dice, por un momento, los chinos han sacado 800 millones de gente de la pobreza, en República Dominicana está creciendo? Ellos no son democráticos, pero nosotros sí.
¿qué es el valor real de la democracia si no sirve para resolver los problemas diarios de la persona? Mira, es que no hay ningún sistema perfecto. La democracia es imperfecta porque ¿quiénes son las que las aplican? Las personas. Ahora bien, dentro de los sistemas que tenemos, el más justo, el más adecuado y el que realmente permite mayores niveles de ejercicio de los derechos es la democracia. Ahora bien, si tú miras los países como los nuestros, Latinoamérica, con muchísimas debilidades institucionales, en donde no podemos hablar que hay gobiernos democráticos, porque si tú ves lo que pasa en Honduras, en Nicaragua, en Bolivia, en El Salvador, no son gobiernos democráticos. Venden la democracia porque está en su constitución, venden la democracia porque está el ejercicio del sufragio, pero la democracia no es el ejercicio del sufragio. Solamente. La democracia es el ejercicio del sufragio, es una parte de la democracia. Ahora, hay otros ejercicios de los derechos que son fundamentales para hablar de democracia: la libertad de expresión, el fortalecimiento de las instituciones, el equilibrio de los poderes, que son fundamentales en un Estado de Derecho. Entonces, no podemos nunca pensar que hay otro sistema, porque no hay ninguno perfecto, pero dentro de los imperfectos, la democracia es la más perfecta, porque si vemos, tú dices, bueno, China, claro, está creciendo, pero China tiene unos niveles de pobreza también grandísimos. China tiene unos niveles de no solamente de pobreza, China tiene muchísimas debilidades de ejercicio de los derechos, falta de libertad de expresión, un solo partido único, y aparte de todo eso, señores, las consecuencias a temas de ejercicio de derechos como los LGTBI o otras comunidades están en una condición también de niveles de vulnerabilidad en esos tipos de países. Pero ¿por qué no vemos mejor? Porque a mí me gusta mucho cuando me dicen Rusia, China, claro, pero vámonos a lo nórdico. Son socialdemócratas, sí, y hay calidad de vida, y hay calidad de vida, y sí, Finlandia. ¿Por qué no podemos pensar? ¿Por qué no podemos emular? Ok, yo doy mis impuestos, claro, todo lo que quieran que me den, pero si yo tengo la recuperación en calidad de vida. Esos son los sistemas que uno puede ver mejor dentro de lo que obviamente nos ofrece la gama del sistema político mundial. Hay un aspecto, ciertamente, por ejemplo, el último informe del Latinobarómetro expresa una preocupación que hay en los países de América Latina, y es que los jóvenes no creen en la democracia. Y nosotros nos hemos estado preguntando dónde que está el problema. Ciertamente hay muchos aspectos que pueden decir cuando una democracia se va fortaleciendo, ¿no? Pero nosotros nos estamos quedando en un aspecto fundamental, y es el tema de la distribución equitativa de las riquezas. Así es. Creo que ahí tenemos un déficit bastante fuerte, porque incluso en nuestro país, que tenemos 50 años de crecimiento económico, pero no de desarrollo económico. ¿Qué implica eso? Que la gente, por ejemplo, tenga un buen sistema de salud. Nosotros tenemos muchas dificultades con el sistema de salud, o con el tema de la educación. La sociedad civil luchó por el 4% para la educación, pero tenemos años luchando para que ese 4% real y efectivamente sea para mejorar la calidad de la educación, que no sea para construcción solamente, o que no sea para, que lo merecen, mejorar las condiciones de vida del profesorado. Es una mirada integral, donde él o la estudiante debe de ser el centro para mejorar esa persona, ese ciudadano, ese profesional que va a ser, que es el del futuro. Igualmente, los servicios sociales. ¿Cómo está el trabajo a nivel del territorio en los ayuntamientos? ¿Cuál es el desarrollo municipal que podemos exhibir? Porque los ayuntamientos es el gobierno local. Entonces, ¿cómo está desarrollándose ese gobierno local para que esos recursos lleguen a las diferentes provincias? ¿Cuál es el programa de desarrollo que nosotros tenemos dependiendo de la región? Un programa de desarrollo para la frontera, o para la parte turística, o para el sur profundo, que realmente refleje cuáles son los recursos que nosotros podemos desarrollar y cómo eso puede mejorar el tema del empleo, pueda mejorar el tema del acceso de la gente a los diferentes servicios. Entonces ahí hay un nudo fuerte que hace cuestionar muchas veces la calidad de la democracia. Ahora bien, eso no significa que nosotros vamos a decir que la democracia no es un sistema que ayuda
y promueve el desarrollo. Por eso hablamos de democracia con desarrollo humano. Entonces creo que ahí nuestros países hay un problema que no hemos logrado una pregunta. Viendo que ustedes enarbolaron el 4%, el reclamo del 4%, se logró el 4%, usted misma lo está diciendo, lo hemos visto, de que ese 4% no se ha traducido en beneficio de la educación, porque vemos que en el ranking mundial República Dominicana está dentro de los últimos países. Así es. Entonces, la pregunta es, participación ciudadana, no solamente hace los proyectos y enarbola estas banderas, ¿no le da un seguimiento a estos procesos para lograr que eso que se logró del 4%, esa inversión, se cumpla a cabalidad? Porque estamos viendo que no ha dado resultados. Nosotros hacemos veeduría social, pero sobre todo esa veeduría social la hacemos verificando el presupuesto que se le entrega al Ministerio de Educación. Pero ¿qué pasa con este ministerio? Miren, ese Ministerio de Educación tiene más de 10 años que no ha sido auditado. Entonces, en la medida en que no tenemos rendición de cuentas, la ciudadanía no tiene la certeza en qué se está gastando esos recursos que son fundamentales cuando hablamos de educación, porque la educación es transversal. La educación es transversal a todo y tú no tienes desarrollo, tú no tienes el sistema educativo fortalecido. Pero ¿qué pasa aquí? Ese ministerio se ha utilizado mucho para temas de prebendas políticas. Nosotros lo monitoreamos, sobre todo de ahora comenzamos el proceso electoral y estamos monitoreando dónde está el grosso del gasto público, que es Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Obras Públicas. Donde hay mayores niveles de recursos es donde se utiliza para el clientelismo político en las campañas. Pero lo que hemos visto en todos estos casos de corrupción presentados, que está llevando ahora el Ministerio Público, es que muchos de estos casos de corrupción tienen un componente del uso de los recursos del Ministerio de Educación. Las aulas, las condiciones de las aulas, se utilizaron, al principio uno lo vio, bueno, qué bueno que se están haciendo los sorteos porque se están incluyendo a todos los ingenieros del país de una forma, darle oportunidades a todos. Pero lo que vimos fue, y lo que hemos visto en estos casos de corrupción, es que realmente eran licitaciones amañadas y que se han utilizado esos recursos, que son unos recursos muy valiosos para el pueblo dominicano, porque son sacados, obviamente, el 4% es la inversión mayor que hace el Estado dominicano en un beneficio social, que es la educación, y se utilizó en temas de corrupción. Sí. Entonces, participación ha demandado, primero, rendición de cuentas, porque si tú no tienes rendición de cuentas, entonces no podemos hacer verduría de lo que se está utilizando. Y hemos trabajado a nivel de la calidad del docente. Los docentes nosotros trabajamos en la elaboración, primero de los exámenes, en la elaboración, o sea, formamos parte de ese proceso de veeduría, pero luego ya nosotros no podemos estar dentro del proceso. Claro, porque no podemos ser juez y parte. No, y que no es parte de nuestra función. Ustedes han señalado puntos importantísimos. Estuve hablando sobre el uso del presupuesto de educación en todas las áreas. Yo que me recordaba Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde fue una famosa pareja de ladrones de los años 20. Y una vez le preguntaron a ellos, ¿por qué ustedes roban blanco? Y yo, porque ahí es que está la plata. Exactamente. Porque ahí es que está la plata. Y la pregunta viene a lo siguiente. Una de las características principales de todos los países de Latinoamérica, inclusive el de República Dominicana, es el carácter monopólico oligárquico de la economía. ¿Puede haber una democracia efectiva si no es también económica? Y segundo, ¿qué medidas ustedes esperan que tome un país, por ejemplo, para ampliar la democracia económica? Usted lo acaba de decir, el 97% del presupuesto de la República Dominicana lo maneja el Ejecutivo. El 7% va solamente a los municipios. ¿Prevén ustedes una reforma? Menos del 7. Menos del 7. Y la pregunta es la siguiente. El otro cosa es la calidad de las personas que van a dirigir el Estado, como te lo dije. ¿Qué reformas ustedes prevén como imprescindibles y necesarias para que en la República Dominicana esa discordancia entre democracia política y democracia económica se reduzca? Mira, nosotros como institución
hemos visto mucho el índice de desarrollo humano. Porque ¿qué pasa en la República Dominicana? Si bien es cierto, como decía Fátima, somos el país que más crece en la región, pero esa prosperidad no se derrama en la población. Entonces la gente dice, bueno, la comida está cara, el servicio de salud es deficiente, o sea, vemos la calidad de vida cada día, mayor nivel de detrimento. Y eso se debe también a la forma como se ha distribuido la riqueza. Ningún gobierno ha querido asumir la cuota política de una reforma fiscal. Desde Participación Ciudadana, que tenemos nosotros, ninguna de las dos somos, bueno, yo no soy economista, ella es economista, y te va a decir. Pero realmente, o sea, participación no es el área fundamental de la institución. Pero tenemos buenos economistas. Tenemos buenos economistas, hacemos análisis, porque obviamente, pero esa no es el foco de trabajo de la institución. Ahora bien, una visión de desarrollo integral implica mirar el país, ver cuáles son las necesidades que hay, pero trabajar en las potencialidades, los recursos. Entonces, hasta que no tengamos una mirada de este tipo, que incluso ha habido propuestas que se han hecho en el país, pero esto tiene a veces un costo político que no siempre los gobiernos de turno quieren asumir, porque no es una mirada de corto plazo, es una mirada de largo plazo. Nosotros tenemos una estrategia nacional de desarrollo, que donde se suponen que están todas las políticas, la mirada hacia el 2030, ya estamos en el 2023, habría que evaluar de ese gran plan, de ese plan maestro que se realizó, realmente si se le está dando seguimiento y cuáles cosas se han estado realizando. Pero obviamente cualquier estrategia nacional de desarrollo que no tenga como centro el desarrollo del ser humano, no va a avanzar. Desarrollo tecnológico o desarrollo industrial o desarrollo local siempre va a tener en el centro el desarrollo del ser humano. Entonces, a lo mejor esa es parte de la mirada que necesitamos dar, ver cuáles son las potencialidades, porque realmente República Dominicana, dentro de lo que es el área del Caribe, incluso a nivel en Latinoamérica, es uno de los países que más se ha desarrollado a nivel económico. Nosotros incluso éramos un país pobre, ahora somos un país de renta media. Media alta. Lo que puede ser cuestionado. Lo que pasa es que los indicadores que se utilizan para medir a nivel internacional, tú no puedes medir a todos los países con el mismo rasero. Pero bueno, son mediciones que se hacen a nivel internacional, y en esta República Dominicana aparece como un país de renta media, que es bueno y no tan bueno, porque eso significa que entonces la mirada de muchos organismos y de mucho trabajo se va hacia otras áreas, cuando realmente los niveles de pobreza que nosotros tenemos a lo interno son muy altos. Pero sobre todo en el interior del país. Exactamente. Pero miren lo siguiente, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial acusan a la República Dominicana de ser uno de los países que menos ha utilizado su crecimiento económico para mejorar la situación de sus ciudadanos. Pero tiene que ser así, tiene que ser así. Exacto, entonces la pregunta es la siguiente: ¿por qué una institución internacional, sea el Fondo Monetario Internacional, sea el Banco Mundial, están haciendo evaluaciones y dicen, pero vea, que la República Dominicana tiene un ingreso per cápita de 10,000, se encuentra en un nivel de ingreso medio alto? Señores, nosotros estamos al mismo nivel que China en términos de nuestra violación como país, pero la mayoría de sus indicadores de crecimiento humano es la de un país de tercer mundo. Exacto, es que así es. Entonces dice, ¿por qué yo voy a gastar, a botar mi dinero en un país donde no se ha hecho la reestructuración interna necesaria para que ese crecimiento económico se convierta en crecimiento social? Entonces, nosotros no podemos, con el nivel de crecimiento económico, pensar que los organismos internacionales van a resolver nuestros problemas cuando nosotros somos incapaces de utilizar nuestras propias herramientas para nuestro desarrollo. Es que no hay un desarrollo del aparato productivo, por ejemplo, que es un elemento fundamental. Otro elemento es que el Estado... Ahí vuelvo entonces a la pregunta original. ¿Qué ustedes quisieran ver en una propuesta electoral que diga, yo voy a hacer tal cosa? Ustedes dicen, eso si lo hacen, va realmente a cambiar la estructura de la distribución económica. Bueno, voy a responderte algo. La realidad es que ningún candidato quiere asumir ese costo político, porque lo único que puede ir estabilizando la estructura económica en la República Dominicana es una reforma fiscal. Pero ¿qué pasa?
Cuando el ciudadano, porque nunca se nos ha educado el contexto de la reforma fiscal, escucha términos de reforma fiscal, ¿qué dice? No dice, que son impuestos para los que más pueden, no, es impuestos para los pobres. Para los pobres. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros tenemos una regresiva carga de impuestos de 28%. O sea, es el 28%. Y a veces uno se mira, y cuando nos toca viajar a otros países, uno dice, bueno, ¿cuánto hay aquí? 8. Y digo, wow, es 8. Tú lo piensas en dólares, pero tú dices 8, pero allá son 28. 28. El 28, o sea, es que la carga de los impuestos para la sociedad dominicana, para el pueblo, regresivo, exactamente, es un sistema que aparte de regresivo es un sistema ¿cómo dice? Inequitativo. Es que esto tú ya ha sido inequitativo, y entonces eso no permite realmente que la sociedad entienda que se necesita una reforma fiscal, y que una reforma fiscal no se correlaciona, obviamente, solamente con dotar de impuestos a los que menos pueden. Muchas veces una reforma fiscal lo que busca es dotar de impuestos a los que más pueden, o hacer una reformulación de cómo están establecidos esos impuestos. No podemos hablar de un cambio económico real si no hay una modificación del sistema fiscal. Ese es un aspecto importante. Porque realmente el sistema fiscal de nosotros es totalmente regresivo. O sea, porque se apoya en el ITEVI. El ITEVI lo paga todo el mundo. El que gasta... Que es un impuesto al consumo. Exactamente. Tú te consumes un chicle, ahí tú tienes impuesto. Entonces, siempre el consumidor va a ser el que va a pagar los impuestos. Entonces, ese sistema tiene que cambiar. Y eso tiene unas implicaciones políticas extremadamente altas. Porque se supone que el impuesto debería ser a la riqueza. Claro. Entonces, a la riqueza implica afectar a sectores que no se tocan. Pero Fátima, eso que tú dices, ¿qué pasó los otros días en el Congreso de la República? Aprobaron una excepción de impuestos a los yates. Sí, entonces ahí hablamos de la calidad de la representación. Y le ponimos impuestos de ITV al arroz. Entonces, eso es un primer elemento, pero no es solamente el tema de la reforma fiscal. Es que tú tienes que tener una mirada de desarrollo integral. Y eso tiene que ir desde las regiones hacia el centro, no desde el centro, como tú dijiste, no desde el centro, goteando hacia las regiones. Entonces, reforma fiscal, pero un proceso de desarrollo que implique la redistribución del presupuesto. Porque podemos hacer una reforma fiscal y si la visión todavía que persiste es que desde el centro hacia los diferentes espacios, no importa esa reforma fiscal. Hacemos una reforma fiscal y ponemos encargado ya a Donald Guerrero. ¿Qué te parece? No, pero hablando de democracia, porque hablando de democracia, ¿qué le parece a ustedes los partidos a lo interno y la forma de ellos elegir a lo interno, esas primarias que ellos elaboran y que muchas veces las bases no están contentos? Desde ahí comienza a debilitarse la democracia porque el liderazgo local no se ve reflejado. Bueno, una cosa importante es que hay que ver el sistema político de República Dominicana. Lamentablemente nosotros tenemos un sistema político que es eminentemente clientelar. Entendemos el rol que juegan los partidos políticos en la democracia. Es un rol importantísimo. Ahora bien, en República Dominicana vemos que los partidos políticos son todos una misma cosa. Cambian a diferencia del color. Sí, y de letras, pero cuando tú quieres analizar cuál es la ideología política, cuáles son y todos tienen principios, pero todos los principios son iguales. ¿Cuál es la visión que tiene ese partido de desarrollo del país? ¿Cómo está la democracia interna de ese partido? O sea, nosotros, por ejemplo, vemos todo eso. El tema de los financiamientos de los partidos, en qué utilizan los recursos que le da de nuestros impuestos para esos partidos. Entonces ahí tenemos una dificultad, porque el tema del clientelismo ha afectado toda la estructura. ¿Por qué? Porque son los partidos que eligen a los congresos, a los congresistas, pero es el partido en el poder que elige a quienes van a estar en los diferentes ministerios. Entonces, cuando ese partido no tiene
una ideología, no tiene una visión de país, pasa que el sistema es el clientelismo. Eso no, es como una, hay una pregunta, es como una, un círculo vicioso. hay un círculo vicioso donde realmente nosotros reconocemos primero la importancia de los partidos políticos. Claro. Nosotros tenemos una relación de amor y odio con los partidos, porque muchas veces nos critican los análisis que nosotros hacemos, porque nosotros tenemos una visión crítica de todos estos aspectos, con mucho respeto, pero lo que hay que decir hay que decirlo. Pero realmente nosotros entendemos que es importante que los partidos políticos se miren a lo interno. Ahora mismo en la contienda electoral, cada partido eligió la forma como va a elegir sus candidatos. Algunas de estas formas no son tan democráticas. ¿Por qué? Porque cuando un partido no mira hacia el interno, sus liderazgos internos, cuando no promueve que esos liderazgos de la comunidad, del territorio, sean los que vayan subiendo, entonces hay un problema. ¿Pero por qué? Porque la política es demasiado cara en el país. Porque el clientelismo es demasiado caro. Pero hay que decir que también, Fátima, el hecho de que tengamos contiendas electorales tan largas, o sea, es el único país de la región que dura 10 meses permitido de campaña. Entonces, a más tiempo, mayores niveles de recursos. Y como decía Fátima, que algo tan muy valioso, es que los partidos no se miran a lo interno, pero no se miran a lo interno fortaleciendo el liderazgo interno de sus candidatos. ¿Por qué? Porque el líder comunitario seguro no tiene recursos para competir. Y si tú a un regidor le estás pidiendo 3 millones de pesos para competir, que es un líder comunitario que va a sacar solo para inscribirse, entonces ahí tú estás haciendo un uso excesivo de lo que es democracia, porque eso no es democracia. O sea, el nivel de la reforma. Yo una vez estuve mirando un listado de los costos de la campaña política y con respecto al tamaño de su economía, República Dominicana es una de las más caras del mundo. Sí, una campaña presidencial en Francia con un ingreso per cápita de $43,000 por persona cuesta $200 millones. Allá cuesta 1.000. Allá en República Dominicana cuesta de 600. Bueno, con la cosa. millones de pesos. Estamos hablando de $600 millones en ese instante. Pero te estoy diciendo que estos son los que están establecidos, porque uno no sabe los recursos que hay detrás. Lo que fluye. Y ahí viene todo. La pregunta es la siguiente. Entonces, la calidad de la gobernanza depende, el clientelismo depende de la obligatoriedad que tienen los partidos de buscar esa enorme cantidad de recursos en un país donde la riqueza está altamente concentrada. ¿Qué tipo de reformas electorales para el financiamiento de los partidos recomiendan ustedes que sea que nosotros nos sentamos 2 años? Es que tenemos que estar clara de que por más presión que nosotros hacemos, al final nosotros somos son los partidos que Claro. están sentados ahí tomándose las decisiones, y por eso hablamos de la calidad de la representación, ¿verdad? Nosotros nos sentamos 2 meses, te lo digo, 2 años. 2 años. Porque a mí me tocó sentarme como coordinadora, en ese momento era coordinadora general de participación ciudadana, sentarnos a debatir las leyes electorales. Llevamos nuestras propuestas, otros ONGs y otras organizaciones sociales también llevaron sus propuestas. ¿Y qué decíamos? Financiamiento de los partidos, limitar el financiamiento de los partidos, tanto público como privado. Rendición de cuentas. Los partidos políticos, tú le entregas sus recursos y tú no sabes lo que hacen con ellos, porque no hay un mecanismo real de rendición de cuentas. Pero hablamos de algo fundamental que no lo hemos mencionado, el tema de la mujer en la política. También el tema de la juventud en la política, recursos diferenciados, porque no es lo mismo realmente la mujer hacer un ejercicio real de la política sin recursos que a un hombre. Las mujeres tienen condiciones diferenciadas y los partidos tienen que crear las condiciones para que las mujeres puedan acceder a la vida política partidaria. Y entonces había muchísimos temas que nos sentamos a discutir, muchísimo. La reforma terminó ahora hace como 3 meses. Al principio de nos sentamos, yo no sé cuántas veces Fátima y yo tuvimos en todos los medios de comunicación, nos sentamos con los partidos políticos. Esto es lo que se necesita. ¿Por qué? Porque hemos visto también cómo el narcotráfico, los recursos ilícitos han hecho raíces en los partidos políticos. ¿Y por qué han hecho raíces? Porque tienen dinero para competir. ¿Pero por qué tienen dinero para competir? Porque no hay una forma real de ver de dónde salen esos recursos. Sí, realmente, los partidos no hacen el trabajo de depurar. ¿Por qué? Porque los partidos lo que quieren es llevar quien tiene recursos para poder comprar voluntades. Ahí hay un círculo difícil ahí, porque son los partidos que llevan su representante al Congreso Nacional. Nosotros tenemos pendiente una reforma a la ley de partidos y movimientos sociales. Y también teníamos una reforma a la ley electoral.
la ley de partidos se guardó para avanzar en la reforma a la ley electoral. En la ley electoral no logramos trabajar el tema del financiamiento. Propuesta hicimos, fuimos a todos los lobbies, nos sentamos con cada comisión, nos reunimos con la comisión del Senado, nos reunimos con la comisión de Cámara de Diputados, nos reunimos como sociedad civil. Nos reunimos con los partidos. Nos reunimos con los presidentes de todos los partidos políticos. No pasó nada. Esa parte de la ley quedó igual. Y la ley de partidos está todavía ahí. Igual. Muchos intereses. Entonces, los intereses partidarios son una especie de muro de contención, porque nosotros como sociedad civil ejercemos nuestro papel de exigir, de presionar, de tratar de consensuar, de sensibilizar, de educar, pero donde se toman las decisiones es en los partidos. En el Congreso. Pero que son representados por los partidos. Yo quiero decir, agradecemos enormemente este momento para conversar sobre nuestra realidad nacional, pero nuestra visita en esta ocasión es para motivar a los dominicanos en el exterior, sobre todo aquí en la comunidad de Nueva York, donde hay tantos dominicanos involucrados en la vida nacional, aunque están fuera del territorio, a que formen parte de la observación electoral de participación ciudadana. Nosotros vamos a estar movilizando a toda la ciudadanía aquí para que puedan formar parte de esa observación. Los requisitos son tener 18 años, obviamente. No tienen que ser nacional dominicano, no tienen que tener la cédula, pero sí pueden tener su pasaporte o pasaporte americano. No necesariamente es de dominicano, también a la comunidad hispana que está interesado en participar. Necesitamos que hablen español y que puedan estar de manera virtual en las capacitaciones que de participación ciudadana se hacen. Así que esperamos que muchos dominicanos, sobre todo que muchos jóvenes dominicanos se integren a esta observación electoral. ¿Cómo se pueden integrar? Nosotros en www.participacionciudadana.org. Ahí está el formulario, ven el formulario, lo llenan, de todos modos nosotros se lo vamos a hacer llegar a ustedes también, para que ustedes sean promotores de ese trabajo tan valioso que hace Participación Ciudadana. Y además para que entren a la página de donaciones de la institución. Necesitamos fondos porque la situación está complicada y este tipo de institución no recibe, una aclaración, nosotros no recibimos fondos públicos, porque eso nos resta credibilidad e independencia. Entonces, para que entren a la página, que hay muchos dominicanos. Señores, que sabemos. Una sola pregunta. No vamos a el director. Todo esto que ustedes tienen una biblioteca de todos los estudios todo. Entran a la página, aquí le estamos todo. dejando unos materiales de nuestras publicaciones y todo esto está en la página web de la institución. Señoras, le agradecemos inmensamente. La propuesta es para invitarlos nueva vez, aunque ustedes estén en República Dominicana, podemos hacerlo vía link para darle seguimiento a todos estos temas. Y de presentarle a ustedes los informes que hacemos cada 2 meses y de observación electoral, y ustedes le pueden enseñar a la comunidad hispana y dominicana. El asunto es que 2 horas es muy poco para nosotros encapsular, como yo siempre digo, tanta información. Hay que dárselo dosificado a la gente. Les agradecemos a Fátima y a Lady su participación en el día de hoy. Gracias, chicas. Y muchas gracias a ustedes por abrirnos el espacio. Ahora a ustedes les invito a que hagamos una brevísima pausa y retornamos en un momento. Les voy a decir Jaime Vargas, consultor de seguros de la comunidad, puede ayudarte a conseguir todos los beneficios del Medicare, y si has sido rechazado por Medicaid, Jaime Vargas puede ayudarte llamando al 212-923-4040. Si no estás recibiendo los $170 o no tiene la tarjeta OTC, Jaime puede ayudarte a conseguirlo. Recuerda, todos los beneficios te pertenecen, y si no lo estás recibiendo, llama a Jaime Vargas para una consulta completamente gratis. Llama ahora al 212-923-4040. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción.
El Centro de Urgencias Médicas, en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadrón qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.